El sol de la mañana apenas comenzaba a teñir de oro los bordes de los rascacielos, pero para Isabel Rodríguez, o Isa, como preferían llamarla, los pocos que se molestaban en conocer su nombre, el día ya llevaba varias horas en marcha. Su reino era el laberinto de callejones y avenidas secundarias de la metrópoli, un vasto coto de caza donde el tesoro se escondía en forma de cartón desechado, botellas de plástico vacías y el ocasional destello de metal abandonado. Con un viejo carrito de supermercado, remendado con alambre y una fe inquebrantable, Isa navegaba las corrientes urbanas con la pericia de un capitán curtido en 1000 tormentas. No era la vida que una joven de 24 años habría soñado, pero Isa la enfrentaba con una dignidad silenciosa y una mente afilada que catalogaba el mundo a su alrededor con una precisión asombrosa. Sus ojos, de un marrón profundo y observador, no se perdían detalle el brillo de una moneda olvidada entre los adoquines, la tensión en los hombros de un transeúnte apresurado, el cambio sutil en el viento que anunciaba la lluvia. Estas observaciones eran su escudo y su herramienta, permitiéndole anticipar peligros y descubrir oportunidades donde otros solo veían basura. Su cabello oscuro, usualmente recogido en una trenza funcional para mantenerlo alejado de su rostro, enmarcaba facciones finas que la mugre y el cansancio no lograban opacar del todo. Vestía capas de ropa desgastada pero limpia, una armadura contra el frío de la madrugada y la indiferencia del mundo. Hoy, una vieja chaqueta de mezclilla, varias tallas más grande. Le cubría una camiseta de algodón y unos pantalones de trabajo remendados. El rugido de la ciudad comenzaba a intensificarse. Bocinas impacientes, el traqueteo de los primeros tranvías, el murmullo creciente de miles de vidas despertando. Isa empujaba su carrito por la acera de una calle concurrida, sus oídos filtrando el ruido, concentrada en los contenedores rebosantes frente a una fila de tiendas que aún no habían abierto sus puertas. Acababa de asegurar una buena cantidad de cartón de embalaje, cuidadosamente aplanado y atado, cuando un brillo metálico entre unos periódicos desechados llamó su atención. Se agachó, apartando los papeles con la punta de sus dedos enguantados. Era una lata de aluminio, pero no una cualquiera. Parecía ser parte de algún envase de producto importado, más grueso de lo habitual, un pequeño extra. Mientras se incorporaba, con la lata ya depositada en la sección correspondiente de su carrito, el mundo pareció contener la respiración por un instante. Un chirrido agudo de neumáticos desgarró el aire, seguido de un golpe sordo y metálico. Isa sintió un impacto en el costado de su carrito, un empujón violento que la desequilibró y la hizo caer de rodillas sobre el duro cemento. Su preciada carga de cartón se desparramó por la acera, y varias botellas rodaron hacia la calzada con un tintineo lastimero. Aturdida, levantó la vista. Un automóvil negro, reluciente y obscenamente caro, estaba detenido a escasos centímetros de ella, su motor aún emitiendo un gruñido bajo y amenazante. El capó, largo y pulido como un espejo oscuro, reflejaba su propia imagen distorsionada, una figura pequeña y desaliñada frente a la imponente máquina. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y costoso. Un hombre alto y vestido con un traje impecable emergió del vehículo. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás con una elegancia severa, y sus facciones eran angulosas, atractivas de una manera fría y distante. Unos ojos grises, penetrantes como el acero, la recorrieron de arriba a abajo, no con preocupación, sino con una impaciencia apenas disimulada. Era Alejandro de la Vega, el titán detrás de la Vega Industries, un conglomerado cuyas torres de cristal dominaban el horizonte de la ciudad y cuyas decisiones moldeaban la vida de miles. Pero para Isa, en ese momento, solo era el hombre que había estado a punto de convertirla en una mancha más en el asfalto. El chófer, un hombre corpulento con rostro impasible,
Ya estaba saliendo del coche, dirigiéndose hacia ella, pero Alejandro de la Vega levantó una mano, deteniéndolo. «Yo me encargo, Miguel», dijo con una voz grave y resonante, una voz acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida sin réplica. Se acercó a Isa, que aún estaba arrodillada, recuperando el aliento y evaluando los daños. Su rodilla palpitaba y una abrasión comenzaba a teñir de rojo la tela de su pantalón. Pero era su carrito, volcado y con su contenido esparcido. Lo que más le dolía era su sustento. «¿Está usted bien?», preguntó Alejandro, aunque su tono carecía de la calidez que la pregunta implicaba. Parecía más una formalidad, una casilla que marcar antes de pasar al siguiente asunto urgente. Isa se levantó lentamente, ignorando la mano que él no le ofreció. Se sacudió el polvo de la ropa y lo miró directamente a los ojos. Una mirada firme que no flaqueó ante la evidente riqueza y poder que emanaba de él. «Mi carrito», dijo ella, su voz sorprendentemente firme, aunque un poco ronca. «Y mi mercancía estuvo a punto de arruinarme el día de trabajo». Alejandro arqueó una ceja, un gesto mínimo que, sin embargo, transmitía sorpresa. Quizás esperaba lágrimas, o una disculpa servil por estar en su camino. No esperaba esta confrontación directa, esta acusación velada en la calma de Isa. Observó el desorden en la acera, los cartones, las botellas, el carrito ladeado. Luego, su mirada volvió a ella, deteniéndose por un instante en la mancha de sangre que crecía en su rodilla. «Miguel se encargará de los daños», dijo, sacando una cartera de cuero del interior de su chaqueta. Extrajo un fajo de billetes de alta denominación. «Esto debería cubrir cualquier inconveniente, y si necesita atención médica...». Isa negó con la cabeza, apartando la mirada del dinero como si fuera una ofensa. «No quiero su dinero así. Quiero que tenga más cuidado. Esta calle también es mi lugar de trabajo». Un atisbo de algo indescifrable cruzó el rostro de Alejandro. Irritación, respeto a regañadientes. Era difícil saberlo. Su mandíbula se tensó visiblemente. Miró su reloj, un modelo exquisito que probablemente costaba más de lo que Isa ganaría en varios años. Estaba claro que tenía prisa, que este incidente era una distracción inoportuna en una agenda apretada. «Mire, señorita», comenzó, su tono volviéndose más cortante. «Aprecio su perspectiva, pero tengo asuntos urgentes que atender. Tome el dinero. Compre un carrito nuevo. Compre 10 si quiere». «No se trata solo del carrito», replicó Isa, su compostura comenzando a resquebrajarse ligeramente ante la condescendencia. «Se trata del respeto. Usted casi me atropella. Podría haberme herido gravemente». El chofer, Miguel, observaba la escena con creciente nerviosismo, mirando de reojo a los pocos transeúntes que comenzaban a detenerse, atraídos por la visión de un coche de lujo y una discusión en ciernes. Alejandro de la Vega dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Isa. Era mucho más alto que ella, y su presencia era abrumadora. Por un momento, Isa sintió un escalofrío de intimidación, pero se mantuvo firme, sus pies plantados en el suelo como raíces. Él la miró fijamente, y sus ojos grises parecieron escudriñarla, analizarla, como si fuera un problema complejo que necesitaba una solución rápida y poco ortodoxa. El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión. El ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido. Entonces, Alejandro hizo algo que nadie, y mucho menos Isa, podría haber anticipado. Una expresión extraña, casi desesperada, reemplazó la frialdad en su rostro. «Cásese conmigo», soltó, las palabras directas, sin preámbulos, como una orden más que una pregunta. Isa parpadeó. Por un instante, pensó que había oído mal,
que el golpe la había dejado más confundida de lo que creía. Miró a su alrededor, al chofer boquiabierto, a un par de curiosos que ahora cuchicheaban abiertamente. Luego volvió a mirar a Alejandro. «Disculpe», logró articular, la incredulidad tiñendo su voz. «¡Ha oído bien!», afirmó Alejandro, su rostro ahora una máscara impasible, aunque sus ojos delataban una tormenta interna. «Necesito una esposa. Urgentemente. Usted parece adecuada, fuerte. No se asusta fácilmente». Hizo un gesto vago hacia su ropa y su situación. «Y supongo que no tendrá demasiados compromisos previos». La lógica era tan absurda, tan ofensiva, que Isa sintió una oleada de ira mezclada con una especie de risa histérica que luchó por reprimir. «Adecuada, porque recojo basura y no me asusté cuando casi me mata. Esa es su criteria para el matrimonio». «Entre otras cosas», concedió él, como si estuviera discutiendo los términos de un contrato de negocios, «le ofreceré una compensación generosa, más de lo que podría ganar en toda su vida, recogiendo esto». Su mirada barrió de nuevo los restos esparcidos del trabajo de Isa. Una vida de comodidad, seguridad. Todo lo que tiene que hacer es decir que sí y cumplir con ciertas formalidades. Isa lo miró fijamente, tratando de encontrar algún indicio de locura en sus ojos, pero solo vio una determinación férrea y una presión inmensa, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Este hombre no estaba bromeando, estaba desesperado. «Está usted loco», dijo finalmente, cada palabra pronunciada con una convicción tranquila. «Completamente loco. Y yo no soy una mercancía que pueda comprar para resolver sus problemas». Se agachó y comenzó a recoger sus cartones, sus manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de la pura extrañeza de la situación. El dolor en su rodilla era ahora un latido constante. Alejandro no se movió. Observó cómo ella intentaba restaurar el orden en su pequeño mundo destrozado. La gente seguía mirando. El sol subía más alto en el cielo, calentando el asfalto. «Piénselo», dijo él, su voz más suave ahora, casi persuasiva, lo que la hizo sentir aún más incómoda. «No tiene nada que perder y mucho que ganar. Es una oportunidad, para ambas partes». Isa se detuvo, un fajo de cartones en sus brazos. Lo miró por encima del hombro. «La única oportunidad que veo aquí es la de alejarme de usted lo más rápido posible. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Intentó enderezar su carrito, pero una de las ruedas se había torcido en el impacto. Emitió un chirrido lastimero. Alejandro suspiró, una exhalación larga y cansada que pareció llevarse consigo una fracción de su imponente fachada. Sacó una tarjeta de su cartera, una pieza elegante de cartulina color crema, con letras en relieve. «Mi oferta sigue en pie», dijo, tendiéndole la tarjeta. «Si cambia de opinión o si decide que su rodilla necesita algo más que un vendaje improvisado, llame a este número. Pregunte por Mateo, él sabrá qué hacer». Isa dudó por un momento. Luego tomó la tarjeta, no por la oferta absurda, sino porque una parte pragmática de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir en las calles, sabía que nunca estaba de más tener un contacto, por extraño que fuera, y su rodilla, admitió a regañadientes para sí misma, dolía de verdad. Sin decir una palabra más, Alejandro de la Vega se dio la vuelta, regresó a su automóvil y se deslizó en el asiento trasero. Miguel, el chofer, lanzó una última mirada de disculpa a Isa antes de cerrar la puerta y ponerse al volante. El motor rugió con renovada potencia y el coche negro se alejó, desapareciendo en el denso tráfico matutino tan rápido como había aparecido. Isa se quedó sola en la acera, rodeada de su sustento esparcido. Con una tarjeta de visita en la mano,
y un eco de la propuesta más extraña que jamás hubiera imaginado resonando en sus oídos. El dolor en su rodilla era real, la humillación era real, pero la confusión, la pura y absoluta incredulidad ante lo que acababa de suceder, lo superaba todo. Miró la tarjeta. Alejandro de la Vega, CEO de la Vega Industries. Debajo, un número de teléfono. ¿Casarse con él? La idea era tan ridícula que casi se echó a reír, pero mientras recogía con dificultad sus pertenencias, una pequeña semilla de intriga, diminuta pero persistente, comenzó a brotar en el fondo de su mente. ¿Qué clase de desesperación podía llevar a un hombre como Alejandro de la Vega a proponerle matrimonio a una completa desconocida? A una chica que recogía Be-Chai en la calle. Había algo en su mirada, una urgencia que iba más allá de la simple excentricidad. El sol ya estaba alto. Había perdido tiempo valioso. Con un gemido de frustración, intentó de nuevo mover el carrito. La rueda torcida lo hacía casi imposible. Se sentó en el borde de la acera, sintiendo el frío del cemento a través de sus pantalones, y miró la tarjeta de nuevo. Había mucho más en esa oferta de lo que parecía a simple vista, y aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera, una parte de ella, la parte curiosa, la parte que siempre había querido entender los mecanismos ocultos del mundo, se preguntaba qué secretos y qué peligros se escondían detrás de esa propuesta tan absurda. Por ahora, sin embargo, solo había dolor y la necesidad urgente de arreglar su carrito y salvar lo que pudiera de su jornada. El enigma de Alejandro de la Vega tendría que esperar, o eso creía ella. Los días que siguieron al insólito encuentro con Alejandro de la Vega se deslizaron con la misma rutina de siempre. Pero bajo la superficie, algo en el mundo de Isa se había alterado. La rodilla herida sanaba lentamente. Un recordatorio constante del accidente y de la propuesta que había descartado como el desvarío de un hombre rico y excéntrico. Había guardado la tarjeta de visita en el fondo de una lata oxidada, donde escondía sus pocos objetos de valor. Un gesto casi inconsciente, como si una parte de ella supiera que la historia no había terminado allí. Intentó con todas sus fuerzas borrar la escena de su mente, la arrogancia inicial de Alejandro, su extraña y repentina desesperación, la oferta que desafiaba toda lógica. Pero la imagen persistía, especialmente por las noches, cuando el cansancio de la jornada no era suficiente para acallar el torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente ese hombre? Más allá del magnate que aparecía esporádicamente en las páginas financieras de los periódicos que a veces encontraba. ¿Y qué clase de problemas podían obligarlo a buscar una esposa de una manera tan desesperada y humillante? La vida, sin embargo, no esperaba a que Isa resolviera enigmas. Su carrito, remendado torpemente por ella misma con alambre y trozos de madera, era ahora más difícil de manejar. Sus ingresos disminuyeron ligeramente mientras se recuperaba del todo, y la preocupación por el alquiler de la diminuta habitación que compartía con la señora Elena, una anciana viuda que era lo más parecido a una familia que tenía, comenzó a roerle. La señora Elena dependía de una exigua pensión y de lo poco que Isa podía aportar. Últimamente, la tos de la anciana se había vuelto más persistente, y el médico había mencionado medicinas costosas, fuera del alcance de sus posibilidades. Fue entonces cuando las circunstancias inesperadas comenzaron a manifestarse, con la sutileza de una telaraña tejiéndose en la oscuridad. Primero, el dueño del edificio donde vivían, un hombre avaro y de pocas pulgas, conocido por sus tácticas de intimidación para subir los alquileres, se presentó con una notificación de desalojo. Alegaba una supuesta violación del contrato, una excusa tan endeble que Isa supo de inmediato que era una treta para echarlas y poder alquilar el espacio por mucho más. Luego, un pequeño puesto de mercado donde Isa,
solía vender algunos de los objetos metálicos más valiosos que encontraba, fue clausurado repentinamente por infracciones sanitarias, cortando otra de sus fuentes de ingreso. Isa luchó, argumentó con el casero, buscó ayuda legal gratuita que resultó ser un laberinto burocrático infranqueable. Intentó encontrar otros compradores para su chatarra, pero cada puerta parecía cerrarse con una sincronización alarmante. Se sentía como si una mano invisible estuviera apretando un nudo corredizo alrededor de su frágil existencia. La desesperación comenzó a reemplazar la confusión. La imagen de la tarjeta de Alejandro de la Vega, antes un recuerdo absurdo, empezó a tomar la forma de una posible, aunque aterradora, tabla de salvación. Una tarde, mientras regresaba a casa con el carrito casi vacío y el corazón encogido, encontró a la señora Elena llorando desconsoladamente. El casero había vuelto, más agresivo esta vez, amenazando con sacar sus cosas a la calle si no pagaban una suma exorbitante como multa y el alquiler adeudado, que ahora, convenientemente, se había triplicado. Esa noche, Isa no durmió. La tos de la señora Elena resonaba en la pequeña habitación. Cada estertor, un clavo en el ataúd de su resistencia. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por el llanto contenido y la falta de sueño, tomó la lata oxidada y extrajo la tarjeta de visita. Sus dedos temblaron al marcar el número. «Diga», respondió una voz masculina, profesional y neutra. Quisiera hablar con el señor Mateo», dijo Isa, su propia voz apenas un susurro. Hubo una breve pausa. «¿De parte de quién?» «Isabel Rodríguez. Nos conocimos. Bueno, conocí al señor de la Vega. Hubo un accidente». Otra pausa, esta vez más larga. Isa casi colgó, pensando que había cometido un error terrible. «Espere un momento, por favor». Pasaron varios minutos que parecieron una eternidad. Finalmente, la voz regresó, un poco menos formal. «Señorita Rodríguez, el señor Mateo la atenderá. ¿Podría darle una dirección para que podamos recogerla?» Recogerla, como si fuera un paquete. La humillación era un sabor amargo en su boca, pero la imagen de la señora Elena, frágil y asustada, la impulsó a seguir adelante. Dio la dirección de una esquina cercana, no queriendo que vieran la miseria de su hogar. Una hora después, un coche oscuro, menos ostentoso que el de Alejandro, pero igualmente caro, se detuvo junto a ella. Un hombre de mediana edad, con un traje discreto y una expresión amable pero reservada, bajó del asiento del pasajero. Era Mateo. «Señorita Rodríguez», saludó con una leve inclinación de cabeza. «El señor de la Vega apreciará su llamada. Por favor, acompáñeme». El interior del coche olía a cuero y a un sutil ambientador que costaría más que su alquiler mensual. Isa se sintió fuera de lugar, su ropa desgastada una afrenta a la pulcritud del entorno. El viaje se realizó en silencio, a través de barrios cada vez más opulentos, hasta que llegaron a un imponente edificio de cristal y acero que llevaba el nombre de La Vega Industries, grabado en letras plateadas sobre la entrada. La oficina de Alejandro de la Vega ocupaba casi toda la planta superior. Las paredes eran ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Una ciudad que desde esa altura parecía un juguete, irreal y distante del barro y la lucha de sus calles. Muebles de diseño minimalista, obras de arte moderno que Isa no entendía, pero que intuía valiosísimas. Y un silencio solo roto por el suave teclear de una asistente en una oficina contigua. Alejandro estaba de pie junto a uno de los ventanales, de espaldas a ella, contemplando su reino. Cuando se giró, su expresión era tan enigmática como la primera vez. No había triunfo en su mirada, solo una evaluación fría y distante. «Señorita Rodríguez», dijo,
su voz tan controlada como siempre. «Veo que ha reconsiderado mi propuesta». «Mis circunstancias han cambiado», respondió Isa, tratando de mantener la dignidad. «Usted mencionó una compensación y seguridad». «En efecto», asintió Alejandro. Se dirigió a un enorme escritorio de caoba y tomó unos documentos. «Esto es un contrato, un acuerdo prematrimonial. Si quiere llamarlo así, establece los términos de nuestra asociación». Mateo le ofreció una silla a Isa, pero ella prefirió quedarse de pie. Alejandro le tendió los papeles. Eran gruesos, llenos de cláusulas y jerga legal que apenas comprendía. «Le sugiero que lo lea detenidamente», dijo Alejandro, «aunque, en esencia, es simple. Usted se convierte en mi esposa, asiste a ciertos eventos sociales conmigo, mantiene una fachada de normalidad. A cambio, todas sus deudas actuales serán saldadas. Recibirá una asignación mensual generosa. Y al cabo de un año, si todo va según lo planeado, nos divorciaremos amistosamente. Usted recibirá una suma final considerable que le permitirá vivir cómodamente por el resto de su vida». Isa hojeó los papeles. «Un año», repitió. «¿Y qué sucede si no todo va según lo planeado?» Una sombra cruzó brevemente los ojos de Alejandro. «Esperemos que no lleguemos a eso. Digamos que hay intereses en juego que requieren que yo presente una imagen estable y comprometida. Su presencia a mi lado facilitará ciertas negociaciones». «¿Negociaciones? ¿O está usted en problemas?», preguntó Isa directamente, recordando la sensación de una mano invisible apretando su vida. ¿Era su mano la que había estado detrás de sus recientes desgracias? La idea era escalofriante. Alejandro no respondió a la pregunta directamente. «El contrato es claro, señorita Rodríguez. Protección y beneficio mutuo». Mientras Isa intentaba descifrar el lenguaje legal, una puerta lateral se abrió y entró una mujer. Era alta, esbelta, vestida con un traje de diseñador que gritaba poder y dinero. Su cabello rubio estaba recogido en un moño elegante, y sus ojos azules, fríos como el hielo, barrieron a Isa de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. «Alejandro, querido», dijo con una voz melosa que no concordaba con la dureza de su mirada, «veo que estás ocupado con la nueva adquisición». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Sofía», dijo Alejandro, su tono volviéndose aún más formal, «te presento a Isabel Rodríguez, mi prometida». Si Isa esperaba alguna sorpresa por parte de Sofía, se equivocó. La mujer solo arqueó una ceja perfectamente depilada. «Prometida», repitió Sofía, arrastrando la palabra. Miró a Isa de nuevo, esta vez con un interés clínico, como si estuviera examinando un insecto peculiar. «Vaya, Alejandro, siempre lleno de sorpresas. No sabía que tenías gustos tan exóticos». La humillación quemó las mejillas de Isa. Quiso replicar, defenderse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se sentía como una intrusa, una pieza barata en un juego de lujo. «Sofía es mi hermana», explicó Alejandro, aunque no había calidez fraternal en su voz, «y una de las principales ejecutivas de la empresa». «Encantada», dijo Sofía, aunque su tono decía todo lo contrario. Se acercó a Isa, su perfume caro invadiendo el aire. «Espero que sepas en lo que te metes, querida. El mundo de mi hermano puede ser devorador». Su mirada era una advertencia clara. Isa tragó saliva, pero sostuvo la mirada de Sofía. «Sé cuidar de mí misma». Sofía soltó una risita condescendiente. «Ya veremos». Se giró hacia Alejandro. «Tenemos esa reunión con los inversores japoneses en media hora. Y recuerda la cena de esta noche en el club. Es importante».
Lo sé, Sofía, respondió Alejandro con un deje de cansancio. Sofía le dedicó una última mirada a Isa antes de salir, dejando tras de sí una estela de tensión y hostilidad. El encuentro con Sofía cristalizó las dudas de Isa. Esto no era un simple acuerdo de conveniencia. Había corrientes subterráneas, enemistades y presiones que apenas podía empezar a imaginar. La propuesta de Alejandro no era un capricho. Era una jugada desesperada en un tablero mucho más grande y peligroso de lo que él dejaba entrever. Y ella, Isa Rodríguez, la recogedora de chatarra, estaba a punto de convertirse en uno de sus peones. «Como puede ver», dijo Alejandro, rompiendo el silencio, «mi familia puede ser particular, pero usted solo necesita preocuparse por cumplir su parte del acuerdo». Isa miró los papeles en su mano. Las cláusulas sobre confidencialidad eran extensas, las penalizaciones por incumplimiento, draconianas, pero también estaba la promesa de salvar a la señora Elena, de tener un techo seguro sobre sus cabezas, de escapar de la miseria que la había perseguido toda su vida. «¿Qué pasa si me niego?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Alejandro se endureció. «Entonces, me temo, señorita Rodríguez, que sus actuales dificultades podrían intensificarse. No es una amenaza», añadió rápidamente, aunque sonó exactamente como una. Simplemente una observación de cómo funcionan las cosas a veces. Era una trampa dorada. Quizás, pero una trampa al fin y al cabo. Estaba siendo coaccionada, sutilmente pero con una firmeza implacable. Su instinto de supervivencia, afilado por años en la calle, le gritaba que corriera, pero la imagen de la señora Elena, enferma y asustada, la mantenía anclada, con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de su decisión. Isa tomó un bolígrafo que Mateo le ofreció silenciosamente. «¿Dónde firmo?», preguntó, su voz apenas un eco de la firmeza que había mostrado en la calle. Alejandro señaló la línea punteada. Mientras Isa firmaba, sintió como si estuviera vendiendo una parte de su alma. El abismo dorado se abría ante ella, prometiendo seguridad a cambio de su libertad, de su identidad. Y mientras el trazo de su nombre se secaba en el papel, una nueva determinación comenzó a crecer en su interior. Si iba a entrar en la jaula, no sería una prisionera pasiva. Observaría, aprendería y, de alguna manera, encontraría la forma de sobrevivir e incluso de cambiar las reglas del juego. Las dudas persistían, más fuertes que nunca, pero ahora estaban acompañadas de una fría resolución. El mundo de Alejandro de la Vega era complejo y peligroso, pero Isa Rodríguez no era ajena a la complejidad ni al peligro, solo que esta vez el campo de batalla era diferente. La mansión de la Vega era un monumento al exceso y al poder, un laberinto de mármol frío, maderas nobles y obras de arte que susurraban historias de riqueza acumulada durante generaciones. Para Isa, acostumbrada a la cruda sencillez de su habitación compartida y a la intemperie de las calles, era como haber aterrizado en un planeta alienígena. Se le había asignado una suite de habitaciones más grande que todo el apartamento donde había vivido con la señora Elena. Tenía un vestidor repleto de ropa nueva, elegida por algún estilista anónimo, prendas que se sentían extrañas y restrictivas sobre su piel. Los primeros días fueron una mezcla de asombro y profundo malestar. El personal de la casa, numeroso y discreto hasta la invisibilidad, la trataba con una cortesía impecable pero distante, como si fuera una pieza de porcelana frágil y potencialmente peligrosa. Comía sola en un comedor inmenso, bajo la mirada severa de retratos ancestrales. La comida elaborada por un chef personal tan exquisita que casi le resultaba insípida, acostumbrada a sabores más sencillos y contundentes. Alejandro era una presencia errática.
Desaparecía antes del amanecer y regresaba tarde por la noche, su rostro marcado por la fatiga y una tensión que ni el lujo de su entorno lograba disipar. Intercambiaban apenas unas pocas palabras formales. Isa era, para todos los efectos, una prisionera en una jaula dorada, cumpliendo con la primera parte de su contrato existir dentro de los muros de la vida de Alejandro, preparándose para la farsa pública que, intuía, no tardaría en comenzar. Pero Isa no era de las que se quedaban pasivas. Sus años en la calle le habían enseñado a observar, a escuchar, a leer las señales que otros ignoraban. Y en la opulenta quietud de la mansión de La Vega, las señales eran abundantes, aunque sutiles. Notaba las conversaciones telefónicas de Alejandro, siempre en voz baja, encriptadas, a menudo en su estudio con la puerta cerrada. Pero a veces un fragmento llegaba hasta ella, palabras como hostil, filtración, plazo límite. Veía la forma en que Mateo, el leal asistente, siempre parecía estar al borde de la extenuación, sus ojos cansados y su sonrisa forzada. Incluso el personal doméstico, a pesar de su profesionalismo, a veces intercambiaba miradas preocupadas o susurraba en los pasillos cuando creían que nadie escuchaba. La fachada de normalidad y poder de la familia de La Vega comenzaba a agrietarse ante sus ojos observadores. Sofía, la hermana de Alejandro, era una visitante frecuente, sus apariciones siempre precedidas por una oleada de tensión. Sus conversaciones con Alejandro eran a menudo acaloradas, aunque mantenidas a un volumen que apenas permitía a Isa discernir palabras sueltas, reputación, acciones, Vargas. El nombre Vargas se repetía con una insistencia ominosa. Ricardo Vargas. Isa comenzó a construir un perfil mental de este hombre invisible. Un rival, evidentemente, poderoso, despiadado, a juzgar por la sombra que su nombre proyectaba sobre la casa de La Vega. ¿Era él la razón detrás de la desesperada propuesta de matrimonio? ¿Era la unión de Alejandro una especie de escudo, una maniobra defensiva en una guerra corporativa que se libraba en las altas esferas, lejos de su comprensión, pero cuyas ondas expansivas la habían alcanzado? Una tarde, mientras exploraba la vasta biblioteca de la mansión, un lugar donde se sentía extrañamente cómoda, rodeada del silencio y el olor a papel viejo, encontró un periódico financiero de hacía unas semanas olvidado en una mesa auxiliar. Uno de los titulares llamó su atención: Vargas Corp intensifica la presión sobre De La Vega Industries. Adquisición hostil en el horizonte. El artículo detallaba las agresivas tácticas de Ricardo Vargas, un nuevo rico con fama de tiburón de los negocios, conocido por desmantelar empresas y por no tener escrúpulos. Isa sintió un escalofrío. La propuesta de Alejandro ya no parecía tan absurda, sino más bien una medida desesperada. Quizás necesitaba presentar una imagen de estabilidad, de tener una vida personal asentada, para tranquilizar a inversores o miembros del consejo. O quizás, una idea más inquietante comenzó a tomar forma. Su matrimonio era una forma de proteger ciertos activos, de poner algo fuera del alcance de Vargas en caso de que lo peor sucediera. Ella, la chica de la chatarra, convertida en una pieza estratégica en un juego de millones. La oportunidad de ponerle rostro al nombre Vargas llegó de forma inesperada. Alejandro le había informado, con su habitual laconismo, que asistirían a una gala benéfica. «Será nuestra primera aparición pública como pareja», había dicho, sin mirarla a los ojos. «Solo sonríe y sígueme la corriente». La gala fue un torbellino de sedas, joyas y sonrisas falsas. Isa, embutida en un vestido de noche color esmeralda que costaba más de lo que había ganado en su vida, se sentía como un fraude. Pero la adrenalina y el recuerdo de la señora Elena, ahora instalada cómodamente y con sus medicinas, gracias al primer pago de Alejandro, la ayudaron a mantener la compostura.
Se aferró al brazo de Alejandro, sonriendo cuando él sonreía, asintiendo a desconocidos influyentes cuyos nombres olvidaba al instante. Fue durante un breve respiro, mientras Alejandro era acaparado por un grupo de empresarios, cuando Isa se encontró sola cerca de una terraza que daba a los jardines iluminados. Necesitaba un momento para respirar, para escapar del ruido y la artificialidad. Una cara nueva en el circo. La voz, suave pero con un deje metálico, la sobresaltó. Isa se giró. Un hombre de unos 50 años, con cabello plateado peinado impecablemente y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. La observaba con una intensidad depredadora. Vestía un smoking impecable y sostenía una copa de champán. «No creo que nos hayan presentado», continuó el hombre, acercándose. «Ricardo Vargas». Isa sintió que el aire se volvía más denso. Así que este era él, el fantasma. No parecía un monstruo, sino un hombre encantador, peligrosamente encantador. «Isabel Rodríguez», respondió ella, su voz sorprendentemente firme. «Ah, la prometida», dijo Vargas, su sonrisa ampliándose ligeramente. Alejandro no pierde el tiempo, aunque debo decir que su elección es inesperada, refrescante, incluso. Su mirada la recorrió de una manera que la hizo sentir desnuda, evaluada. «El señor de la Vega tiene muchas cualidades sorprendentes», replicó Isa, manteniendo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Recordó las historias sobre las tácticas de Vargas, su habilidad para encontrar debilidades. «Sin duda», concedió Vargas, aunque últimamente su habilidad para mantener el control de su propio imperio parece estar flaqueando. Quizás necesite algo más que una cara bonita a su lado para evitar lo inevitable. El veneno en sus palabras era palpable, a pesar del tono ligero. «No subestime a Alejandro», dijo Isa, mirándolo directamente a los ojos, «ni a las personas que están a su lado». Vargas soltó una carcajada suave. «Carácter me gusta, pero el carácter no detiene las caídas de las acciones, señorita Rodríguez, ni las deserciones en el consejo. De la Vega Industries es un barco que se hunde, y yo solo estoy ofreciendo un salvavidas. A mi manera, claro». «Algunos salvavidas vienen con cadenas», contraatacó Isa, recordando sus propias circunstancias. La sonrisa de Vargas se desvaneció por un instante, reemplazada por una chispa de genuina sorpresa, quizás incluso de molestia. Claramente, no esperaba tanta audacia de la inesperada prometida. «Usted es más lista de lo que parece, señorita Rodríguez», dijo, su voz perdiendo parte de su falsa amabilidad. «Pero no se interponga en asuntos que no comprende. Podría salir lastimada. Este juego es para profesionales». Se inclinó ligeramente hacia ella. «Un consejo amistoso, aléjese de Alejandro mientras pueda. No querrá estar cerca cuando todo se derrumbe». Antes de que Isa pudiera responder, la voz de Alejandro sonó detrás de ellos, fría como el hielo. «Vargas, veo que ya conociste a mi prometida». Alejandro se interpuso entre Isa y Vargas, su cuerpo tenso, su mirada fija en su rival. La hostilidad entre los dos hombres era tan densa que casi se podía tocar. «Solo estábamos teniendo una charla agradable, de la Vega», dijo Vargas, recuperando su compostura. «Felicidades, es encantadora». Le dedicó a Isa una última mirada penetrante antes de disculparse y desaparecer entre la multitud. Alejandro se giró hacia Isa, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué te dijo?» «Nada que no supiera ya», respondió Isa con sinceridad. «Que es un hombre peligroso y que usted está en problemas». Alejandro la agarró del brazo, su agarre más fuerte de lo necesario.
No vuelvas a hablar con él. ¿Entiendes? No te acerques a él. Yo no me acerqué a él, replicó Isa, soltándose de su agarre. Él vino a mí, y no necesito que me proteja de una conversación. Su orgullo herido salió a la superficie. Se miraron fijamente, la tensión entre ellos crepitando. En los ojos de Alejandro, Isa vio una mezcla de ira, preocupación y algo más, algo que podría haber sido admiración a regañadientes. Él había escuchado, o al menos intuido, parte del intercambio. Había visto que ella no se había acobardado. Él no es solo una conversación. Isabel, dijo finalmente, su voz más suave, pero aún grave. Es una amenaza real, para la empresa, para mí, y ahora, por asociación, para ti. Entonces, ¿la propuesta fue para protegerme a mí o para protegerse usted?, preguntó Isa, la pregunta que había estado rondando en su mente. Alejandro desvió la mirada por un momento, observando el bullicio de la fiesta. Ambos, quizás, las cosas son complicadas. Regresaron a la fiesta, pero el ambiente había cambiado. La sonrisa de Isa ahora se sentía aún más forzada, y la presencia de Alejandro a su lado, antes una fuente de incomodidad, ahora también transmitía una extraña sensación de alianza precaria. Habían enfrentado juntos, aunque brevemente, al enemigo común. Más tarde esa noche, de regreso en la silenciosa mansión, Alejandro se detuvo frente a la puerta de la suite de Isa. Lo que le dijiste a Vargas sobre no subestimarme, comenzó, luego vaciló. Fue valiente. Isa se sorprendió por el cumplido inesperado. Solo dije la verdad, o lo que espero que sea la verdad. Él asintió lentamente. Él te subestima. Todos lo hacen. Podría ser una ventaja. Había un nuevo matiz en su voz, una consideración que no estaba allí antes, como si, por primera vez, la viera no solo como un peón o una necesidad, sino como una persona con una fuerza insospechada. La tensión entre ellos seguía allí, palpable, una mezcla de desconfianza, la incomodidad de su acuerdo forzado, pero ahora también había un hilo de algo más, un respeto mutuo, nacido de un breve enfrentamiento compartido. Quizás incluso el inicio de una atracción que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. «Buenas noches, Alejandro», dijo Isa suavemente. «Buenas noches, Isabel». Mientras cerraba la puerta, Isa se apoyó en ella, su corazón aún acelerado. El peligro era más real de lo que había imaginado, pero también lo era la extraña conexión que comenzaba a formarse con el hombre que la había arrastrado a este mundo. La fachada se había agrietado, y el primer hilo de la conspiración estaba ahora firmemente en sus manos, y, por primera vez, sintió que quizás, solo quizás, no estaba completamente sola en esto. La conversación con Ricardo Vargas en la gala benéfica y la subsiguiente admisión a medias de Alejandro sobre la gravedad de la situación encendieron una nueva determinación en Isa. No se quedaría de brazos cruzados, una simple figura decorativa en el complejo y peligroso juego de Alejandro. Si su nombre y su presencia iban a ser utilizados, entonces ella también tendría un papel activo, aunque fuera desde las sombras. Había firmado un contrato, sí, pero en ninguna parte decía que debía renunciar a su inteligencia o a su instinto de supervivencia. Los días siguientes, Isa comenzó su propia investigación discreta, utilizando las habilidades que había perfeccionado durante años en las calles. La mansión de La Vega, con su personal y sus rutinas predecibles, se convirtió en su primer campo de observación. Escuchaba con más atención, no solo las palabras, sino los silencios, las miradas, las tensiones no expresadas. Aprendió los horarios del personal,
las rutas de los guardias de seguridad, los momentos en que Alejandro parecía más vulnerable o absorto en sus problemas. Pero su verdadero terreno de caza seguía siendo la ciudad, con la excusa de necesitar aire fresco o de acostumbrarse a su nuevo entorno. Conseguía que Mateo, o a veces un chofer menos vigilante, la llevara a diferentes puntos. En lugar de visitar las boutiques de lujo o los salones de té que se esperaban de la prometida de un magnate, Isa se escabullía hacia los barrios que conocía, los mercados bulliciosos, las callejuelas olvidadas, donde la información fluía como el agua sucia de las alcantarillas cruda, a veces contaminada, pero a menudo vital. Reactivó viejos contactos un chico de los recados con oídos en todas partes, una anciana que vendía baratijas pero que observaba el ir y venir de la gente importante desde su puesto estratégico, incluso un antiguo competidor en el negocio de la chatarra con quien había desarrollado un respeto mutuo, a regañadientes. Al principio la miraban con extrañeza, con su ropa nueva y su aire de alguien que había cruzado al otro lado. Pero la vieja Isa, la observadora, la que sabía escuchar y la que nunca olvidaba un favor, seguía allí. Les ofrecía pequeñas sumas de dinero de su asignación, no como un soborno, sino como una compensación por su tiempo y su riesgo. Les pedía información sobre Ricardo Vargas, sus negocios, sus asociados, sus hábitos, cualquier cosa que pudiera parecer insignificante pero que, unida a otras piezas, podría formar un patrón. Descubrió que Vargas tenía una reputación temible, no solo en los círculos empresariales, sino también en los bajos fondos. Se hablaba de sobornos, de intimidación, de conexiones con gente peligrosa que hacía el trabajo sucio. Tenía una red de informantes y una forma de presionar a la gente hasta romperla. Isa empezó a entender la magnitud de la amenaza a la que se enfrentaba Alejandro. Fue a través de uno de estos contactos, un ex empleado de limpieza de las oficinas de Vargas Corp, despedido injustamente, que Isa encontró a su primera aliada inesperada. El hombre, llamado Javier, guardaba un profundo rencor hacia Vargas y conocía los entresijos del edificio corporativo, los horarios de menor vigilancia, incluso algunos de los hábitos de los ejecutivos clave. Al principio desconfiaba de Isa, pero ella, con su genuina empatía y su historia de haber sido también una invisible, logró ganarse su confianza. Javier no tenía pruebas contundentes, pero sí fragmentos de conversaciones escuchadas, nombres, fechas, que comenzó a compartir con Isa. Mientras tanto, Alejandro no era ajeno a los cambios en el comportamiento de Isa. Notaba sus ausencias, sus preguntas sutiles pero incisivas sobre ciertos aspectos del negocio o sobre personas específicas. Al principio, lo atribuyó a la curiosidad o al aburrimiento, pero cuando Mateo le informó discretamente que Isa había sido vista en barrios poco recomendables y que había estado haciendo preguntas sobre Vargas a gente que no pertenecía a su nuevo círculo social, la preocupación de Alejandro se mezcló con una creciente irritación. Una noche, la confrontación fue inevitable. Isa regresaba de una de sus expediciones, sintiéndose cansada pero con la mente llena de nuevas piezas del rompecabezas, cuando encontró a Alejandro esperándola en el gran salón de la mansión. Su rostro era una tormenta contenida. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz peligrosamente calmada. «Dando un paseo», respondió Isa, intentando parecer despreocupada. «¿Un paseo por los muelles a estas horas, Isabel?», replicó él, su tono endureciéndose. «Mateo me tiene al tanto de tus excursiones y de tus preguntas». Isa dejó caer la fachada. «Y yo estoy al tanto de que Ricardo Vargas no es solo un rival de negocios, sino una amenaza que podría destruirte, y que, por extensión, a mí y a la única persona que me importa y que ahora depende de tu generosidad». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración.
Te dije que te mantuvieras al margen de esto. Es peligroso. No entiendes la magnitud. Claro que no la entiendo, estalló Isa, su propia frustración saliendo a la superficie. Porque tú no me explicas nada. Me tienes aquí como una figura decorativa, esperando a ser presentada en sociedad mientras tú luchas contra monstruos en la oscuridad. Firmé un contrato para ser tu esposa de pega, Alejandro, no tu prisionera ignorante. Si mi presencia aquí tiene algún propósito más allá de calentar una silla en cenas aburridas, entonces necesito saber a qué nos enfrentamos. Se hizo un silencio tenso. Alejandro la miró, y por primera vez, Isa vio en sus ojos no solo ira o preocupación, sino también una profunda soledad y el peso de una carga inmensa. Vio al hombre detrás del CEO, al luchador acorralado. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz perdiendo parte de su dureza. «No he sido justo contigo, pero lo hice para protegerte». «No necesito que me protejas ocultándome la verdad», replicó Isa. «Necesito entender. Si voy a estar en la línea de fuego contigo, al menos déjame saber de dónde vienen las balas». Alejandro suspiró profundamente, como si una presa interna se hubiera roto. La miró con una nueva intensidad, una mezcla de exasperación y una incipiente admiración por su coraje y su negativa a ser simplemente pasiva. «Vargas no solo quiere la empresa», comenzó a explicar, su voz ahora más baja, más confidencial. «Quiere destruirme. Hay una historia antigua, una rencilla que se remonta a mi padre. Vargas cree que mi padre lo arruinó y ha jurado vengarse. Ha estado comprando acciones de forma agresiva, sobornando a miembros del consejo, filtrando información perjudicial a la prensa y sí», admitió con dificultad, «ha habido amenazas personales». Isa escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. La frialdad de la situación era peor de lo que había imaginado. «¿Y el matrimonio?», preguntó suavemente. «¿Cómo encajo yo en esto?» «Necesitaba estabilidad», dijo Alejandro, casi avergonzado. «Un frente unido. Mi padre, en su testamento, incluyó una cláusula, arcaica, pero legalmente vinculante. Ciertas acciones y control solo se consolidarían completamente si yo estaba establecido, casado. Era una forma de proteger el legado familiar. Supongo, Vargas lo descubrió y aceleró sus planes. Necesitaba casarme rápido, con alguien que no hiciera preguntas, alguien inesperado. Alguien como ella, una desconocida, sin conexiones, aparentemente dócil, pero se había equivocado. «Así que soy una herramienta legal», dijo Isa, sin rastro de autocompasión, solo una fría constatación. «Al principio, quizás», admitió Alejandro, «pero después de lo de la gala, después de ver cómo te enfrentaste a Vargas, y ahora esto». Hizo un gesto hacia ella, reconociendo su investigación secreta. «Eres más que eso, Isabel. Eres formidable». El cumplido, viniendo de él, la tomó por sorpresa y calentó algo dentro de ella. «Entonces, trabajemos juntos», propuso Isa. «Tú tienes tus recursos, tu conocimiento del mundo empresarial. Yo tengo los míos, diferentes, pero quizás igual de útiles. Vargas te subestima a ti, cree que estás acabado. Y a mí», añadió con una leve sonrisa, «ni siquiera me considera una jugadora. Cree que soy una advenediza, una distracción. Esa podría ser nuestra mayor ventaja». Alejandro la miró fijamente durante un largo momento, como si la viera por primera vez. Una chispa de algo parecido a la esperanza, o al menos a una determinación renovada, apareció en sus ojos. «¿Qué tienes en mente?», preguntó finalmente, rindiéndose a la inevitable lógica de sus palabras. Y así, en la quietud de la noche, en el corazón de la mansión de la Vega, comenzó a forjarse una tregua incómoda,
el inicio de una colaboración impensable. Isa compartió con Alejandro los fragmentos de información que había reunido, los nombres, los lugares, las sospechas. Habló de Javier, el ex empleado de Vargas Corp, y de la posibilidad de obtener información desde dentro. Alejandro, a su vez, comenzó a compartir los detalles de la estructura de la empresa de Vargas, sus vulnerabilidades conocidas, los pocos aliados que aún le quedaban en el consejo de la Vega Industries. Por primera vez, hablaron no como contratante y contratada, sino como dos estrategas planeando una campaña. Isa comenzó a esbozar un plan, no en papel, sino en su mente, conectando los puntos. Su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos, su conocimiento de la psicología de la calle, de cómo la gente reacciona bajo presión, comenzaron a tomar forma en una estrategia. Era arriesgada, poco convencional, pero tenía el elemento sorpresa. Vargas espera un ataque frontal, una batalla legal o financiera, dijo Isa. No espera que la información que lo destruya venga de los lugares que él desprecia, de la gente que considera invisible. Alejandro la escuchaba con una atención que nunca antes le había dedicado. La chica que había recogido de la calle, la que había intentado comprar con dinero y seguridad, estaba demostrando ser una estratega nata, con una mente tan aguda como la de cualquier CEO que hubiera conocido. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo en su lucha. La subestimación de Ricardo Vargas hacia Isa, su arrogante desdén, se convertiría, tal como ella predijo, en el talón de Aquiles del titán. Él seguía viéndola como un accesorio, una pieza insignificante. No tenía idea de que la verdadera partida de ajedrez acababa de comenzar, y que la reina más inesperada estaba a punto de hacer su movimiento. Las semanas que siguieron a la frágil tregua entre Isa y Alejandro se convirtieron en un torbellino de actividad encubierta, una danza peligrosa al borde del abismo, bajo la fachada de los preparativos para una boda que el mundo empresarial esperaba con gran expectación, una boda que ahora servía como el perfecto caballo de Troya para sus planes. Isa y Alejandro, con la ayuda de un Mateo cada vez más implicado y del nervioso pero resuelto Javier, comenzaron a tejer la red que esperaban que atrapara a Ricardo Vargas. El plan era audaz y de múltiples capas. Javier, desde su humilde posición como personal de limpieza recién recontratado en un edificio de oficinas conectado a Vargas Corp, gracias a una sutil recomendación de una empresa de servicios controlada por Alejandro, se convirtió en sus ojos y oídos. Su tarea era simple pero arriesgada: colocar discretos dispositivos de grabación en puntos estratégicos y recopilar cualquier documento desechado que pudiera parecer incriminatorio. Isa, con su asombrosa capacidad para analizar información y conectar puntos aparentemente inconexos, procesaba los datos que Javier le suministraba a través de un sistema de entrega indirecto y seguro. Alejandro, por su parte, jugaba un arriesgado doble juego. Públicamente, mantenía la presión sobre Vargas a través de canales legales y financieros, forzándolo a cometer errores, a exponerse. Secretamente, alimentaba a Isa con información interna sobre las operaciones y vulnerabilidades de Vargas, y proporcionaba los recursos tecnológicos y logísticos necesarios para su investigación encubierta. La tensión era una constante en la mansión de la Vega. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico encriptado, cada reunión secreta en las altas horas de la noche, aumentaba la presión. La boda, programada para realizarse en la histórica hacienda familiar de los de la Vega, en las afueras de la ciudad. Un evento que se esperaba atrajera a la élite empresarial y social. Se perfilaba como el escenario perfecto para la confrontación final. Era allí donde planeaban filtrar la información más dañina sobre Vargas, en el momento de su mayor exposición pública. Ricardo Vargas, sin embargo, no era un adversario fácil.
a medida que sentía cómo el cerco se estrechaba, cómo sus operaciones eran sutilmente saboteadas y cómo su reputación comenzaba a sufrir pequeños pero significativos golpes. Su paranoia y su crueldad aumentaron. Dejó de subestimar por completo a Alejandro, aunque seguía sin ver a Isa como algo más que un accesorio. Sus represalias se volvieron más directas, más personales. Primero fue un intento de intimidación contra la señora Elena. Unos matones de aspecto siniestro aparecieron en el pequeño y confortable apartamento que Alejandro le había proporcionado, haciéndole preguntas sobre Isa, sobre sus hábitos, dejando una amenaza velada que dejó a la anciana temblando de miedo. Isa, al enterarse, sintió una furia helada. Fue un recordatorio brutal de lo que estaba en juego, de la crueldad de la que Vargas era capaz. Alejandro, enfurecido por el ataque a una inocente y por la audacia de Vargas, reforzó la seguridad de la señora Elena. Pero el mensaje había sido enviado. Luego, las amenazas se dirigieron más directamente hacia Isa. Un día, mientras realizaba una de sus salidas discretas para encontrarse con Javier en un parque público, un coche la siguió de cerca, intentando cerrarle el paso en una calle estrecha. Gracias a su agilidad mental y a su conocimiento del terreno, un laberinto de puestos de mercado y callejones logró escabullirse, su corazón latiendo desbocado. No había duda de que eran hombres de Vargas. Alejandro, al enterarse del incidente, perdió la compostura. La discusión que siguió fue tensa, cargada de miedo y de una preocupación que iba más allá de su acuerdo. «Esto es demasiado peligroso», Isabel exclamó, su voz ronca por la emoción. «Debes detenerte. Déjame manejar esto. Casi te atrapan». «¿Y qué sugieres, Alejandro?», replicó Isa, su propio miedo luchando contra su determinación. «¿Que me esconda mientras tú te enfrentas solo a ese monstruo? Ya estamos demasiado metidos en esto. Retroceder ahora sería aún más peligroso. Él sabe que estamos haciendo algo. Si nos detenemos, pensará que tiene la ventaja. Pero no quiero que salgas herida». La angustia en su voz era genuina, despojándolo por un momento de su fachada de CEO imperturbable. En ese instante, mirándose a los ojos en medio de la tensión y el peligro compartido, algo cambió entre ellos. Las barreras que habían mantenido, los vestigios de su acuerdo contractual, parecieron desvanecerse. Isa vio en los ojos de Alejandro no solo al hombre de negocios acorralado, sino a un hombre que se preocupaba por ella, profundamente, y ella, a su vez, reconoció que sus propios sentimientos hacia él habían evolucionado desde la desconfianza inicial hacia un respeto y una atracción que la asustaban y la atraían a partes iguales. «No saldré herida», dijo ella, su voz más suave ahora. «Soy cuidadosa, y no estoy sola. Te tengo a ti». La simpleza de sus palabras pareció calar hondo en Alejandro. Se acercó a ella, sus manos encontrando las suyas. Estaban frías, pero su agarre era firme. «Juntos en esto», susurró él, más como un juramento que como una afirmación. «Hasta el final». Ese momento de conexión profunda, forjado en el crisol del peligro, los unió de una manera que ni el contrato ni la farsa pública podrían haber logrado. Sus sentimientos, antes reprimidos o negados, ahora eran una corriente subterránea que les daba fuerza, pero también los hacía más vulnerables. Los días previos a la boda se volvieron frenéticos. Javier logró obtener una copia de un libro de contabilidad secundario de Vargas, uno que detallaba sobornos a funcionarios y transacciones ilegales. Era la pieza que necesitaban, la prueba irrefutable, pero la información estaba encriptada y el tiempo apremiaba. Isa, con la ayuda de un joven genio informático que Mateo había localizado, un hacker con una deuda de gratitud hacia Alejandro, trabajó día y noche para descifrar los archivos. La presión era inmensa. Vargas,
sintiendo que algo grande se preparaba. Redobló su vigilancia. Sus hombres parecían estar en todas partes. La noche antes de la boda, mientras Isa y Alejandro revisaban los últimos detalles del plan en el estudio de la mansión, sonó el teléfono privado de Alejandro. Era Mateo, su voz tensa y alarmada. «Señor», dijo sin preámbulos, «tenemos un problema, grave. Javier no se ha presentado a su último punto de control, y su apartamento está vacío, registrado». El color desapareció del rostro de Alejandro. Isa sintió un nudo helado en el estómago. Javier, su valiente aliado, había sido descubierto. «Vargas lo tiene», susurró Isa, el horror reflejado en sus ojos. «Y si lo tiene a él», continuó Alejandro sombríamente, «sabe que estamos cerca, sabe que tenemos algo». El plan de filtrar la información en la boda, aunque arriesgado, dependía del elemento sorpresa. Ahora, ese elemento se había esfumado. Vargas estaría esperándolos, estaría preparado. «Debemos cancelar la filtración en la boda», dijo Alejandro con firmeza. «Es demasiado arriesgado. Podría convertirse en una masacre. Necesitamos sacar a Javier, si es que aún podemos». «¿Y dejar que Vargas gane?», preguntó Isa, aunque comprendía su lógica. Después de todo esto, después de lo que Javier arriesgó, antes de que pudieran debatir más, otro mensaje llegó. Esta vez, un texto anónimo al teléfono de Isa, un teléfono desechable que usaba para sus contactos en la calle. Era una sola frase: «Si quieres volver a ver a tu viejo amigo el limpiador y evitar que tu futuro esposo tenga un accidente muy público en su gran día, ven sola al almacén 7 del Muelle Oeste. Medianoche, sin policía, sin trucos». Isa mostró el mensaje a Alejandro. Su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. «Es una trampa», dijo con certeza. «Quiere atraparte a ti para llegar a mí, o quizás para tenernos a los dos». «Sabe que Javier me importa», dijo Isa. «Sabe que es mi contacto. Está usando mi lealtad, mi pasado, en mi contra». «No irás», declaró Alejandro. «Es un suicidio». «No tenemos elección», replicó Isa, su mente trabajando a toda velocidad. «Si no voy, podría matar a Javier. Y si intenta algo en la boda mañana, con todos esos invitados, no podemos arriesgarnos. Esta es nuestra única oportunidad de neutralizarlo antes de que haga más daño». «Iré yo», dijo Alejandro. «No, te espera a ti, o al menos espera que yo te lleve a su trampa. Si apareces tú, podría precipitar las cosas. Necesita verme a mí, a la advenediza, a la que subestima». Isa lo miró. Su decisión irrevocable. «Tengo que ir yo, pero no iré sola». Una idea desesperada, un sacrificio inminente, comenzó a tomar forma en su mente. Un plan dentro del plan, uno que no había compartido con Alejandro, uno que la pondría en el centro del peligro, pero que podría ser la única forma de proteger a todos los demás. «Alejandro», dijo, tomando sus manos de nuevo, su mirada intensa y suplicante, «confía en mí. Tengo un plan, pero necesito que hagas exactamente lo que te pida, sin preguntas, y necesito que te prepares para lo peor». Él la miró, viendo la determinación férrea en sus ojos, la misma que había visto cuando se enfrentó a él por primera vez en la calle. Vio también el miedo que ella intentaba ocultar, y el profundo afecto que ahora sentía por este hombre que había entrado en su vida de la forma más extraña. La trampa estaba lista, y ella iba a caminar directamente hacia ella. El amor que había florecido en la adversidad ahora exigía el mayor de los riesgos. La medianoche envolvía los muelles en un manto de oscuridad y silencio, apenas roto por el lejano gemido de una sirena de niebla y el suave chapoteo del agua contra los pilotes cubiertos de percebes. El almacén 7
se alzaba como una silueta monstruosa contra el cielo nublado. Sus ventanas rotas como cuencas vacías. Isa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Había insistido en ir sola en el coche que la llevó hasta la entrada del muelle, pero sabía que Alejandro y Mateo, junto con un pequeño equipo de seguridad discreto y de confianza, la seguían a una distancia prudencial, listos para intervenir según el plan de contingencia que habían trazado apresuradamente. El plan de Isa era arriesgado usar el cebo que Vargas le había tendido para tenderle su propia trampa. Respiró hondo y se adentró en la oscuridad del muelle. Sus pasos resonando con una extraña claridad sobre los viejos tablones de madera. La puerta del almacén estaba entreabierta, una invitación ominosa. Dentro, la única luz provenía de unas pocas bombillas desnudas que colgaban del techo alto, arrojando sombras danzantes sobre pilas de cajas y maquinaria oxidada. El aire olía a sal, a podredumbre y a peligro. En el centro del vasto espacio, iluminado por un foco solitario, vio a Javier. Estaba atado a una silla, con el rostro magullado y los ojos llenos de miedo, pero también de una chispa de desafío cuando vio a Isa. A su lado, Ricardo Vargas sonreía, una sonrisa de pura malicia y triunfo. Dos matones corpulentos, con expresiones brutales, flanqueaban a Vargas. «Puntual, señorita Rodríguez», dijo Vargas, su voz resonando en el cavernoso almacén. «O debería decir, futura señora de la Vega, aunque me temo que esa boda no llegará a celebrarse». «Suelta a Javier», dijo Isa, su voz firme a pesar del nudo de miedo en su garganta. Avanzó lentamente hacia la luz, manteniendo las manos visibles. «Él no tiene nada que ver con nuestros asuntos». «Oh, pero sí lo tiene», replicó Vargas, paseándose alrededor de la silla de Javier. «Fue una herramienta muy útil para traerte aquí. Y tú, querida, eres la herramienta para destruir a Alejandro. Primero su reputación. Cuando se sepa que su prometida desapareció en vísperas de su boda, en circunstancias escandalosas. Y luego, su espíritu. «No te saldrás con la tuya, Vargas», dijo Isa, deteniéndose a una distancia prudencial. «La gente sabe que estoy aquí. Saben que tú me citaste». Vargas soltó una carcajada. «¿Y quién les creerá a una recogedora de chatarra que tuvo un golpe de suerte? ¿O a mí, un respetado hombre de negocios? Tu desaparición será un misterio, una tragedia. Quizás te fugaste con un amante. Quizás no soportaste la presión de entrar en la alta sociedad». Hizo un gesto hacia sus matones. «Ocúpense de ella cuando terminemos nuestra charla. Y luego, del señorito Alejandro, cuando venga a buscarla como un perro fiel». Era la arrogancia que Isa esperaba, la subestimación. «Antes de que tus gorilas se pongan creativos», dijo Isa, manteniendo la calma con un esfuerzo sobrehumano. «Quizás quieras ver esto». Lentamente, sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo USB. «Es una copia de tu libro de contabilidad B, el que detalla tus sobornos, tus extorsiones, tus pequeños secretos. Lo tengo todo, Ricardo». La sonrisa de Vargas vaciló por un instante. «¿Crees que puedes amenazarme con eso? Ya me habré deshecho de ti y de tu evidencia mucho antes de que salga el sol». «Puede que te deshagas de esta copia», concedió Isa. «Pero, ¿estás seguro de que es la única? He tenido mucho tiempo para pensar desde que me arrastraste a este mundo tuyo y he aprendido algunas cosas sobre cómo proteger mis intereses». Miró directamente a los ojos de Vargas. «En este preciso momento, si no recibo una llamada de confirmación de libertad segura en los próximos 10 minutos, copias de todo este material se enviarán automáticamente a una lista muy selecta de personas, la policía, la prensa financiera, tus socios comerciales más importantes, incluso algunos miembros de tu propio consejo directivo que quizás no estén tan contentos con tus métodos». Vargas la miró fijamente,
intentando discernir si era un farol. La compostura de Isa era absoluta. «Un farol muy elaborado, niña», siseó, aunque una nota de incertidumbre se había deslizado en su voz. «¿Quieres arriesgarte?», preguntó Isa. «Tu imperio construido sobre mentiras y crímenes se derrumbará por no creerme. Tic-tac, Ricardo». La tensión en el almacén era palpable. Los matones miraban a Vargas, esperando órdenes. Javier observaba con una mezcla de terror y esperanza. Fue entonces cuando Alejandro eligió hacer su entrada, no como un perro fiel, sino como un rey reclamando su territorio. Las puertas principales del almacén se abrieron de golpe, y Alejandro entró, flanqueado por Mateo y 2 de sus hombres de seguridad, sus rostros impasibles y profesionales. No estaban armados de forma ostentosa, pero su presencia era una clara demostración de fuerza. «Se acabó el juego. Vargas», dijo Alejandro, su voz resonando con autoridad. «Has perdido». Vargas se giró, sorprendido por la aparición de Alejandro, pero rápidamente recuperó su arrogancia. «De la Vega, siempre tan dramático. Viniste a salvar a tu damisela en apuros. Es un poco tarde, y estás en inferioridad numérica». «No estoy aquí para salvarla», replicó Alejandro, sus ojos fijos en Vargas, pero con un brillo de orgullo dirigido a Isa. «Ella se salva sola. Yo solo vine a asegurarme de que la justicia siga su curso». Señaló las cámaras de seguridad que el equipo de Alejandro había instalado subrepticiamente en los días previos, aprovechando un fallo en el sistema del muelle. «Todo lo que has dicho esta noche, Ricardo, todas tus amenazas, tus admisiones, ha sido grabado y transmitido en directo a un lugar muy seguro». La cara de Vargas se contorsionó en una máscara de furia. «¡Imposible! Mis hombres revisaron este lugar». «Tus hombres son matones, no expertos en contravigilancia», intervino Isa con calma. «Subestimaste a Alejandro y me subestimaste a mí. Ese siempre fue tu error». Vargas, comprendiendo que su trampa se había vuelto contra él, que su red de engaños se desmoronaba a su alrededor, cometió su error fatal. En un arrebato de rabia desesperada, sacó una pequeña pistola que llevaba oculta y apuntó hacia Isa. «Si me hundo, te llevaré conmigo, maldita», gritó. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Javier, a pesar de sus ataduras y sus heridas, se lanzó con la silla hacia un lado, golpeando las piernas de Vargas y desequilibrándolo. El disparo se desvió, impactando inofensivamente en una pila de cajas. En ese instante, los hombres de Alejandro se movilizaron, desarmando a un Vargas que gritaba maldiciones y sometiendo a sus 2 matones, que apenas ofrecieron resistencia al ver la situación perdida. Pocos minutos después, las sirenas de la policía, alertadas por Mateo en el momento oportuno, llenaron la noche. Ricardo Vargas, el titán arrogante, fue sacado del almacén esposado, su rostro una mezcla de incredulidad y odio impotente. Sus crímenes, gracias a la meticulosa recopilación de pruebas de Isa y a su propia confesión grabada, saldrían a la luz. Su imperio se derrumbaría. Mientras los equipos forenses comenzaban a procesar la escena, Alejandro se acercó a Isa, que estaba ayudando a desatar a un Javier tembloroso pero exultante. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, su voz llena de una emoción que ya no intentaba ocultar. Sus manos ahuecaron el rostro de Isa, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. «Estamos bien», respondió ella, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro. Miró a Alejandro, y en sus ojos vio un alivio y un amor tan profundos que la dejaron sin aliento. Más tarde, mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, se encontraron solos en el muelle, observando cómo el último coche de policía se alejaba.
El aire olía a victoria y a un nuevo comienzo. Aquella primera propuesta en la calle, comenzó Isa suavemente, fue solo por la cláusula del testamento de tu padre. Alejandro se giró para mirarla, su expresión seria pero tierna. Esa fue la razón, práctica, la excusa que me di a mí mismo. Necesitaba consolidar mi posición contra Vargas, y la cláusula era un obstáculo que él conocía y estaba explotando. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero había algo más, Isabel, algo que no entendí completamente en ese momento. Cuando te vi ese día, después del accidente, vi tu fuerza, tu dignidad a pesar de todo. Había estado rodeado de gente falsa, de aduladores, de personas que solo querían algo de mí. Tú eras real, y cuando te propuse matrimonio, en medio de mi desesperación, una parte de mí, una parte muy pequeña y quizás inconsciente, vio una oportunidad no solo de salvar mi empresa, sino quizás de salvarme a mí mismo. Tomó sus manos entre las suyas. Estaba solo, Isabel, cargando con un legado que a veces se sentía como una maldición. La propuesta fue impulsiva, sí, pero también fue un acto de fe desesperado, no en el matrimonio, sino en la posibilidad de encontrar a alguien que viera más allá del nombre de la Vega, alguien que pudiera estar a mi lado, no detrás de mí ni por debajo de mí. Sus ojos grises, ahora cálidos y llenos de emoción, se encontraron con los de ella. No sabía que esa persona serías tú, con tu inteligencia, tu valentía y tu capacidad para poner mi mundo patas arriba de la mejor manera posible. No esperaba enamorarme de la mujer a la que prácticamente obligué a aceptar un contrato. Las palabras de Alejandro, tan sinceras y vulnerables, llenaron el vacío que Isa no sabía que tenía. La verdadera razón de su propuesta no era solo una fría estrategia de negocios, sino un anhelo de conexión, una vulnerabilidad oculta bajo capas de poder y control. Isa apretó sus manos. Yo tampoco esperaba encontrar esto, admitió, su voz teñida de emoción, en el lugar más inesperado, con la persona más improbable. La caída del titán arrogante había sido espectacular, pero en medio de las ruinas de los planes de Vargas, algo nuevo y mucho más fuerte había florecido. La justicia se había abierto camino, y con ella, la promesa de un futuro donde dos almas que se habían encontrado en la adversidad podrían, quizás, construir algo real y duradero. El amanecer que siguió a la detención de Ricardo Vargas no solo trajo la luz de un nuevo día, sino también el inicio de una nueva era para De la Vega Industries y, más significativamente, para Isabel Rodríguez y Alejandro de la Vega. Las noticias de la redada en el muelle y el arresto del infame empresario se extendieron como la pólvora, inicialmente envueltas en un torbellino de rumores y especulaciones, pero a medida que las pruebas recopiladas por Isa y el testimonio grabado de las propias admisiones de Vargas salían a la luz a través de filtraciones controladas y declaraciones oficiales, la verdad comenzó a imponerse, pintando un cuadro de corrupción, sabotaje y una audaz operación encubierta que había llevado al culpable ante la justicia. De la Vega Industries, que había estado al borde del precipicio, comenzó una lenta pero firme recuperación. La confianza de los inversores regresó, y el consejo directivo, purgado de los elementos leales a Vargas, cerró filas en torno a Alejandro. Pero la historia que capturó la imaginación del público no fue solo la caída de un titán corrupto, sino el ascenso de una heroína inesperada. Isa, la prometida misteriosa de Alejandro de la Vega. La joven que había aparecido de la nada, ya no era vista como una simple advenediza o un peón en un juego de poder. Los fragmentos de su papel en la investigación, su inteligencia estratégica, su valentía al enfrentarse a Vargas, su pasado como recogedora de chatarra que le había dado una perspectiva única, se filtraron
transformándola en una figura de intriga y admiración. Ya no era la chica Luon Bechai, sino Doña Isabel, la mujer que con astucia y coraje había ayudado a derribar a uno de los hombres más temidos de la ciudad. Periódicos y revistas antes dedicados a la crónica social ahora especulaban sobre su ingenio y la comparaban con protagonistas de novelas de espionaje. Para Isa, esta nueva atención pública era a la vez extraña y abrumadora. Seguía siendo la misma persona en su interior, pero el mundo la veía con otros ojos. Las miradas ya no eran de condescendencia o curiosidad vacía, sino de respeto, a veces incluso de asombro. Con la amenaza de Vargas neutralizada y la empresa en vías de estabilización, la pregunta que flotaba en el aire, tácita pero omnipresente entre Isa y Alejandro, era ¿y ahora qué? La boda, planeada como una farsa y un escenario para una trampa, había sido pospuesta indefinidamente tras los acontecimientos del muelle. El contrato prematrimonial, ese documento frío que los había unido por necesidad, seguía existiendo legalmente, pero su espíritu había quedado obsoleto por la realidad de los sentimientos que habían florecido entre ellos en medio de la adversidad. Los días se volvieron más tranquilos, pero cargados de una nueva forma de tensión, la de definir su futuro. Pasaban tiempo juntos, no ya planeando estrategias contra un enemigo común, sino simplemente conociéndose, explorando las profundidades de la conexión que habían forjado. Paseaban por los extensos jardines de la mansión, compartían cenas silenciosas, donde las miradas decían más que las palabras, y hablaban durante horas sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. Isa descubrió al hombre detrás del CEO, un Alejandro con un sentido del humor seco, una pasión por la historia antigua y una vulnerabilidad que solo le mostraba a ella. Él, a su vez, se maravillaba de la resiliencia de Isa, de su sabiduría innata y de la forma en que veía el mundo con una claridad que a él a menudo se le escapaba. Cegado por el poder y la responsabilidad, ambos habían crecido enormemente. Isa había encontrado su voz y su poder, no el poder del dinero o la posición social, sino el poder de su propia inteligencia y fortaleza moral. Ya no se sentía una intrusa en el mundo de Alejandro, sino una igual, una compañera. Alejandro, por su parte, había aprendido la humildad. El encuentro con Isa le había enseñado el valor de la verdadera fortaleza interior, que no residía en la riqueza o el control, sino en la integridad y la capacidad de amar de verdad. Había comprendido que el legado de su padre no era solo una empresa que proteger, sino unos valores que honrar, valores que Isa encarnaba de forma natural. Una tarde, varias semanas después de la caída de Vargas, mientras el sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Alejandro llevó a Isa al mismo lugar donde todo había comenzado de la manera más extraña, la concurrida calle donde su coche la había golpeado. La calle, sin embargo, ya no parecía la misma para Isa. «Recuerdo este lugar», dijo Isa suavemente, observando el fluir de la vida urbana a su alrededor. Estaba tan asustada, tan enfadada. Alejandro sonrió con nostalgia. Y yo estaba tan desesperado y tan ciego. Se giró hacia ella, tomando sus manos. Sus ojos grises, antes fríos y distantes, ahora la miraban con una calidez y un amor que la envolvían. «Isabel Rodríguez», comenzó, y esta vez no había rastro de la arrogancia o la urgencia de aquella primera, absurda propuesta. Su voz era profunda, sincera, cargada de emoción. «Cuando te conocí en esta misma calle, te ofrecí un contrato, un acuerdo basado en la necesidad y la desesperación. Hoy, quiero ofrecerte algo muy diferente». Se arrodilló, allí mismo, en la acera donde una vez ella había caído. Ante la mirada curiosa de algunos transeúntes que no reconocían al poderoso CEO en ese gesto de profunda humildad, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo.
No contenía una joya ostentosa, sino un anillo sencillo pero elegante, con un pequeño diamante que brillaba con luz propia, como la estrella que había guiado su camino en la oscuridad. «Te ofrecí seguridad y comodidad», continuó Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Pero tú me diste mucho más. Me diste esperanza, me enseñaste lo que es la verdadera valentía y me mostraste cómo amar sin reservas. No quiero que seas mi esposa por un contrato, ni por un año, ni por conveniencia. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, mi amiga, mi amor, por todos los días de mi vida, porque no puedo imaginar un futuro en el que tú no estés a mi lado, desafiándome, inspirándome y haciéndome un hombre mejor». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. «Isabel, mi valiente, inteligente y maravillosa Isa, ¿te casarías conmigo, esta vez, de verdad, sin condiciones, sin fachadas, solo tú y yo?» Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isa, lágrimas de felicidad, de emoción, de un amor que había superado todos los obstáculos. La chica que había recogido Bechai, la joven que había sido invisible para el mundo, estaba siendo propuesta en matrimonio por el hombre que amaba, no por lo que ella podría representar, sino por quién era realmente. «Sí», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Sí, Alejandro, 1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo y encajó perfectamente. Se levantó y la abrazó. Un abrazo que sellaba no un acuerdo, sino una promesa de amor eterno. Ante el aplauso espontáneo de los pocos espectadores que habían presenciado la escena. La boda que finalmente celebraron no fue el gran espectáculo social que se había planeado originalmente. Fue una ceremonia íntima, en los jardines de la hacienda familiar, rodeado solo por sus seres más queridos, la señora Elena, radiante de felicidad, Mateo, que sonreía con genuina alegría por su jefe y amigo, Javier, completamente recuperado y ahora trabajando en un puesto de seguridad en De la Vega Industries, y unos pocos amigos cercanos. Isa no llevaba un vestido de diseñador extravagante, sino uno elegante y sencillo que reflejaba su propia belleza natural. Alejandro la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Sus votos no fueron palabras vacías, sino promesas sentidas, forjadas en la adversidad y templadas por el amor verdadero. Los años que siguieron fueron una prueba de esa promesa. Isa nunca olvidó de dónde venía. Con el apoyo de Alejandro, creó una fundación dedicada a ayudar a personas en situaciones vulnerables, ofreciéndoles educación, oportunidades de empleo y, sobre todo, la dignidad que a menudo se les negaba. Se convirtió en una voz para los invisibles, utilizando su nueva posición no para el autobombo, sino para generar un cambio real. Alejandro, con Isa a su lado, dirigió De la Vega Industries con una nueva visión, una que combinaba la perspicacia para los negocios con un profundo sentido de la responsabilidad social. Juntos, demostraron que el poder y la compasión no solo podían coexistir, sino que eran la base de un éxito verdadero y duradero. A menudo regresaban a aquella calle concurrida, no para recordar el accidente, sino para celebrar el milagro de su encuentro. Miraban a la gente pasar, cada uno con su propia historia, sus propias luchas, y recordaban que la vida tenía una forma extraña de unir a las almas más dispares, que la fuerza a menudo se encontraba en los lugares más inesperados, y que el amor, cuando era verdadero, podía superar cualquier prejuicio, cualquier adversidad. Y así, la chica que recogía Bechai y el Tong Tai que la había encontrado por accidente, construyeron un futuro juntos, un futuro lleno de esperanza, de propósito y de un amor que era tan real y tangible como el sol que salía cada mañana, prometiendo un nuevo amanecer. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un recordatorio de que, a veces,
Los cuentos de hadas podían encontrarse no en palacios lejanos, sino en las humildes calles de la vida cotidiana, esperando ser descubiertos por aquellos con el coraje de ver más allá de las apariencias.